Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Aquí estoy con Nieves Martínez una vez más. Es la segunda charla que vamos a hacer con ella, donde vamos a conocerla y también saber esta información tan bonita que trae para todos, para el crecimiento y expansión de la conciencia. Ella va a hablar hoy del salto cuántico y la desprogramación. ¿Cómo estás, Nieves? Bienvenida. Muy bien, Mariana, con un gusto tremendo de estar otra vez aquí en tu casa. Saludos a todas las bellas almas que nos están viendo. Buen día, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén contactando. Así que bienvenidos. Un gusto. Gracias por invitarme otra vez. Bienvenida, Nieves. Bueno, cuéntanos, ¿qué significa el salto cuántico? Porque muchas personas escuchan hablar mucho de esto, pero ¿qué implica el salto cuántico? Bueno, el salto cuántico desde el punto de vista mío, porque todo el mundo habla del salto cuántico, del saltar a la quinta dimensión y todo esto, para mí es una alineación con la frecuencia de tu alma, ¿eh? O sea, es justamente reconocerte como este ser divino encarnado y ahí es donde empiezas a dar este salto cuántico evolutivo que es reconocerte como este ser multidimensional y realmente empiezas a hacer esta reconexión con tu propia alma. ¿Desde dónde? Pues desde la presencia divina que eres, o sea, reconocer que justamente eres un ser divino encarnado, esto ya te empieza a colocar en un salto evolutivo con una visión completamente diferente, viviéndote hacia lo nuevo, con confianza, con entrega y con presencia. ¿Qué es lo que pasa, Mariana, a menudo? Que evidentemente traemos tantos programas, tantas programaciones, tantos condicionamientos desde chicos, ¿eh? O sea, desde chicos nos han programado con formas de pensar, con patrones y pensamientos y conductas de lo que debe ser, desde cómo tengo que reaccionar ante determinada circunstancia, que lógicamente ese viejo software que traemos nos impide, es como si fuéramos una cebolla, ¿eh? Y nos tenemos que ir liberando de todas estas capas para realmente empezar a recordar, empezar a entrar en nuestro propio centro y empezar a contactar con esa voz de tu alma que realmente es la que has apagado, es la que viene apagada, es la que viene sin, sin conectar, ¿no? Entonces es momento de quitarse esas viejas programaciones y condicionamientos y empezar a entrar en una sintonía donde las nuevas frecuencias se activen, porque desprogramarse, al quitar los viejos programas, empiezas a recordar, volver a escuchar tu música interna, volver a escuchar la música del corazón, volver a escuchar esa voz interior que es la voz de tu alma tratando de comunicarse contigo para realmente empezar a dirigir tus pasos en este camino. Entonces, el salto cuántico está limitado justamente por las programaciones que traemos. Por eso es importante desprogramarse. Recién mencionabas de empezar a dirigir nuestros pasos en este camino. Entonces, para aquellos que están anhelando encontrarse, ¿no? Que a veces también tenemos esa dicotomía, ese conflicto interno de si es mi emoción, si es mi mente, si son mis programas. ¿Por dónde empezar a caminar, ¿no? Porque a veces los que ya estamos en este mundo es muy natural hablar de esto, de escucharnos, de conocernos, de desprogramarnos. Pero ¿por dónde empezar? ¿Qué recomendarías? ¿Qué herramientas recomendarías? Ya por esto te sugerí esta parte porque hay muchísima gente que apenas está empezando a contactar con este tema y todo el mundo habla que si ya, que si la quinta, que si la sexta, que si todo este salto, pero es que el trabajo de ascensión requiere un trabajo interior justamente y liberar estos viejos programas y estos viejos condicionamientos no es tan sencillo. No es como decir, ay, pues yo voy, me libero y ya, como tú dices, lleva un proceso. Yo lo trabajo a través de la sanación cuántica y hay que liberar, hay que romper contratos kármicos, hay que romper contratos y acuerdos. Es como parte de lo que estábamos hablando. Hay situaciones, ¿con quién vengo en esta familia?
¿Por qué nazco en esta familia? ¿Cuál es mi papel? Traigo una serie de acuerdos que realmente representan un para qué. Y es ir rescatando esos aprendizajes de estoy en esta familia, yo aporto algo y ellos me aportan a mí. Estamos viendo siempre el concepto familia como algo también que es tóxico. Y si bien vengo en una familia determinada para transitar determinadas adversidades y pruebas, que por eso mi primer libro se llama De la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser, porque ahí te cuento un poquito cómo tu propia historia nada es casualidad lo que has vivido y te va llevando a ser quien eres hoy. Y justamente transitar este camino de ir limpiando tus vestiduras, de ir blanqueando tus vestiduras, todas tus capas físicas, mentales, emocionales, liberando esos programas, esos condicionamientos. Hay múltiples formas de hacerlo, ¿eh? Yo lo trabajo a través de la sanación cuántica. Tú seguramente lo trabajarás a través de los imanes y todas estas técnicas que usas. Hay muchas formas de hacerlo. Lo importante es que ahora se hace de forma muy sencilla, pero hay que hacerlo de manera consciente, porque cuando no lo haces, vuelven a salir una y otra vez memorias, recuerdos, emociones, heridas, que vuelven a presentarse una y otra, y al final estás siempre cayendo en bucles recurrentes. Entonces es importantísimo, por eso, desidentificarte, por supuesto, del ego, del programa principal, que es la mente ego, que te tiene condicionado, y te ha hecho vivir esclavo del personaje, en muchísimas ocasiones. Te ha hecho creer que ese eres tú, cuando ese no eres tú. Esas son las cosas que te suceden y que el ego siempre te está metiendo miedos. No, pero no hagas esto. No, pero no te va a funcionar. No, pero no te va a servir. No, pero ten cuidado si te vas por allá. El ego, la mente, eso que llaman los guías el casco periférico, que yo le llamo la memoria externa, esta Ujú. memoria externa constantemente está generándote y buscándote el que tú dudes de ti, el que tú tengas miedo y el que tú no te des tu valor, no encuentres tu valor y no te reconectes contigo. Evidentemente, el ego, el personaje, tiene una práctica para hacer esto increíble, porque nos ha estado condicionando desde niños y nos condiciona además con todo el juego que además el capitalismo y los gobernantes se encargan, ¿no? O sea, tú vas al súper y todo está condicionado hasta por colores. Las carnes están en un color, los pescados están en otro color. O sea, todos son condicionamientos y todo está grabándote en el subconsciente una serie de programaciones que tú sin darte cuenta eres el peón del juego, nada más que acciona en automático. Y lo mismo sucede con tu propio entorno. Entonces, es momento de reprogramarse conscientemente, elegir los pensamientos conscientemente, ¿eh? O sea, elegir las emociones, darme cuenta cuando un pensamiento es recurrente, y cuando constantemente me está alebrestando, preguntarme, ¿es mío o es de alguien más? ¿Eh? ¿Esto que me está molestando realmente es mío o pertenece a mi transgeneracional? O sea, esto es tan fácil como hasta hacer un pavo, ¿eh? La gente cocina un pavo y yo pregunto, bueno, ¿y cómo compras tu pavera en Navidad, no? Y pues ovalada, ¿eh? ¿Y por qué ovalada? ¿Eh? Y entonces, pues no sé, así se lo veía a mi abuelita y mi mamá y todo el mundo compraba una pavera ovalada, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no cuadrada o redonda, ¿no? Al fin y al cabo, pues se trata de poner el pavo, lo mismo te da, ¿no? No, no, la pavera del pavo tiene que ser ovalada. Y a mí hay gente que me lo dice así tiene que ser ovalada, o sea, entonces te quedas así diciendo, ¿a qué grado podemos llegar a tener determinados primeros condicionamientos, pensamientos,
apegos, porque eso, además, si no, representa que voy a traicionar a mi abuelita si no lo hago de determinada manera, porque así se hacía en mi casa. Claro. Entonces, todo esto genera, no nos damos cuenta, pero lo que genera son una serie de cordones energéticos que me mantienen programado y condicionada y además con unas heridas emocionales. O sea, si yo no lo hago así, voy a traicionar a mi abuelita y voy a traicionar a mi clan. Y si yo traiciono a mi clan, me vuelvo desleal. Entonces, esto genera un sentimiento de culpa, un sentimiento de temor, toda una serie de emociones tóxicas. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta a qué grado, todos los cordones que traigo, todos los pensamientos y condicionamientos y emociones realmente me atan a una serie de programas en piloto automático que ni siquiera la gente se cuestiona, Mariana. O sea, es... Yo lo que quería comentarte, porque todo este rato me venían dos palabras importantes que justo conversábamos, ¿no? Que estuve, incluso grabé un video desde Aramumuru, ¿verdad? Desde el portal aquí en Puno, esta puerta cósmica estelar que es muy conocida aquí en Perú. Cuando llegamos ahí, había dos palabras, se ve que había estado un grupo haciendo alguna ceremonia de algún tipo y habían puesto dos palabras como en maderita, ploteadas, ¿no? Y estaban ahí y eran libertad y confianza, ¿no? Entonces, ahora cuando tú me hablabas de esto, ¿no? De ir sacando esas capas, es como que la persona tiene que hacerse cargo de su libertad. Pero también esas capas a veces son como las certezas que tenemos de que el mundo funciona de una manera. Entonces lo vamos repitiendo. Entonces el hacerse cargo de la libertad implica confiar en uno mismo. Porque a veces cuando vamos sacando todas esas programaciones, hay gente que necesita de repente agarrarse de otra cosa y es como que no despliega sus alas, ¿no? Y bueno, y ahí vamos. A veces esta desprogramación implica ciertas situaciones emocionales de confiar, ¿no? Es muy importante esto que acabas de decir, porque para mí, justamente la libertad tiene que ver con esa verdad, con mi verdad, que me hace libre. Expresar mi verdad en todo momento es quitarme todos los condicionamientos de lo que dicen los demás. Pero a veces caigo en que el piloto automático no me permite, ¿eh? O sea, creo que esta es la forma de conducirme por la vida y es la única, además. Y no me permite caminar alineado con mi propia verdad. Entonces, esto es muy importante porque nos tenemos que ir dando cuenta y esto solo lo podemos hacer desde la conciencia, Mariana. Y tenemos la forma de pensar que conciencia y conciencia es lo mismo, pero no es lo mismo porque uno piensa en conciencia desde el ego lo que es bueno o lo que es malo para mí. ¿Mm? Y Mm. desde ahí es que yo desarrollo cierta confianza a hacer determinadas cosas, ¿eh? Y digo cierta porque en un momento dado ni siquiera voy con seguridad, con certeza, con determinación, con la confianza que se requiere, con la fuerza absoluta de mi corazón. Voy dubitativa, pero así lo han hecho siempre y como se ha hecho siempre, mejor, más vale, como dicen por ahí, más vale malo conocido que bueno por conocer. Ni siquiera me atrevo a experienciar algo diferente, porque estoy lleno de trabas y de condicionamientos. Entonces, efectivamente, algo que te deja esa puerta es atrévete a volar en libertad, atrévete a ser tú mismo, atrévete a expresar tu propia verdad, ¿eh? Tu verdad, porque será tu verdad lo que te hace libre. O sea, esto que decía Yeshua Manuel, esto era muy cierto. Expresar tu verdad, esa es la que te hace libre. Pero tu verdad, no la verdad de otros. Pero si tú no has cuestionado nada a lo largo de tu vida y todo lo actúas en piloto automático, tal y como te lo dijeron, tú no cuestionas. Tal, me dieron este conocimiento mis maestros. Bueno, me lo dijeron los maestros, o sea, me lo dijeron en la universidad, o sea, ellos no pueden estar equivocados porque son los catedráticos, ¿no? Y porque son los maestros. Entonces eso va a misa, ¿no? Como se solía decir, ¿no?
nunca cuestionan. Hay muchas personas que jamás cuestionan nada. Todo. Entonces viene el político, te dice tal cosa y te lo tragas. Viene lo que te dijeron tus padres, te lo tragas. Tus padres eran gente que puso mucho amor, pero eso no quiere decir que en todo lo que ellos aprendieron estuviera la verdad última. Ellos dieron lo mejor, pero te toca a ti cuestionarte. Seguramente si yo le hubiera dicho a mi abuelita en su momento que yo iba a trabajar haciendo charlas por este medio y que yo iba a estar conectada con Perú a la misma hora que yo vivía en México, mi abuela me hubiera dicho definitivamente, estás loca, ¿eh? Y claro, no por ese pensamiento de mi abuelita yo me quedé sin probar o experimentar hacer una transmisión así, ¿no? Todo lo contrario, es parte del proceso evolutivo. Bueno, lógicamente dar este salto cuántico y este salto evolutivo requiere atreverse a experienciar, a tener experiencias propias, pero además a separar tu propia paja del trigo, es Claro. decir, a cuestionarlo todo. Este proceso de vivir en libertad, honrando, mira que a mí es un bastión que me llega profundamente, porque si algo me mostró mi hija, que se llamaba libertad, es justamente el recorrer ese camino honrándote a ti mismo, que eso es finalmente, libertad no es hacer lo que quiero y no me importa y pasar por encima de la gente, que la gente cree eso. Libertad es realmente honrarte a ti mismo con tu propia verdad, expresar tu verdad, que eso es lo que te va a poner en libertad de esta gran jaula cósmica, ¿no? De este gran sistema holográfico, de este planeta, de todas las cosas, porque ahí siguiendo tu voz interna, la voz de tu alma, honrándote a ti misma, es que realmente vas a salirte de todas esas programaciones. Entonces, vas a reprogramarte conscientemente, eligiendo pensamientos armónicos, emociones armónicas, dándote cuenta cuando hay una emoción tóxica o desarmónica, qué es lo que me está pasando a mí. Y eso se llama vivir en conciencia. Por eso ese salto cuántico requiere la conciencia. La conciencia es esa parte que es presencia, que te quita el condicionamiento de la conciencia de que esto es bueno y esto es malo si a mí me funciona. Las cosas no son ni buenas ni malas, simplemente son. Ujú. Este evento que vivimos en el 2020 y cómo la humanidad en cierta manera se polarizó, ¿verdad? Porque había personas que no querían cuestionar el discurso oficial porque tenían una certeza y necesitaban, o sea, necesitaban una certeza para sentirse seguros. Y aquellos que tenían la conciencia abierta para ver otros puntos de vista, mm, yo pienso que tenían un poco más de libertad de pensamiento, ¿no? Y esto nos mostró, fue como este evento del 2020 fue como un gran espejo para, como una evaluación de nosotros mismos. Porque hoy en día hay personas que están reevaluando su actitud en ese momento y dándose cuenta de que sí fueron tras una verdad que se mostraba de una manera, ¿no? Y que ahora están saliendo las otras caras de eso. Y bueno, esto fue un llamado, sí, al despertar, ¿no? Al informarse, al ver y a ver qué camino o cómo vamos a procesar, qué pasos vamos a seguir. Pero yo te quería preguntar, Nieves, te lo vuelvo a preguntar nuevamente. Para aquellas personas que están anhelando, ¿no? Tú sabes que siempre hay como unos primeros pasitos, ¿no? Hay cierta literatura. Tú tienes 2 libros publicados ya, y después nos quieres comentar un poquito, las personas que quieran conseguirlos, cómo hacer. Hay algunas personas que dicen, ¿por dónde empiezo? ¿No? Como que quiero conocerme a mí mismo, ¿qué hago? Voy a una charla de esto, de aquello, leo tal libro, tal autor. O sea, como que hay un abanico de propuestas tan grandes y bueno, y dentro de estos pasos también las personas tienen que aprender a discernir por dónde caminar, ¿no? ¿Qué les puedes recomendar a estas personas? Bueno, no sería petulante, pero es uno de los libros más fáciles de entender y de ayudarte a entender tu propia historia, es De la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser. Entender que todo paso que has dado en tu vida tiene un para qué, tiene un propósito. Eso empieza justamente a ayudarte
a liberar todas esas ideas conflictivas con tu propio linaje, con tu propia forma de ver la vida, con tus propias situaciones adversas que se han presentado. Todos vivimos adversidades, pero la adversidad es la verdad que es revelada del otro lado. Es esa parte maravillosa que tú no alcanzas a ver de ti mismo y que tenías que vivir esa experiencia para realmente llegar a donde estás hoy, para ser esa mejor versión. Y que cuando tú entiendes el para qué de tu propia historia, eso te ayuda a crecer y a evolucionar y a salirte del papel de víctima para convertirte en el ser empoderado, en el ser que vive dentro de su poder personal. Es el camino de empoderarse, el ser que recupera su propio poder, el ser que está fusionado en su interior. Entonces, de la adversidad a la plenitud te muestra el qué, el cómo, te muestra ejercicios, te va llevando un poco de la mano. El proceso de sanación es muy importante, liberarse de los condicionamientos y de las situaciones con el transgeneracional. Reconectar con tu parte más pura, que representa reconectar con el niño interior. No es un viaje que es una receta de cocina. No es, mira, haz este ejercicio y esto y con esto ya quedas. No es así. Porque cada uno de nosotros hemos vivido una historia diferente y cada uno de nosotros tiene un proceso diferente. Entonces, por ejemplo, en mi página web, nievesmartinez.com.mx, tienen el curso de sanación cuántica, donde les va llevando de la mano para hacer este proceso, donde cortar lazos energéticos, cortar con los contratos kármicos, sanar y liberar todo lo que es con el transgeneracional, con el linaje materno, con el linaje paterno, reconectar con el niño interior, volver a integrar y a ensamblarse con todo lo que son tus cuerpos físico, mental, emocional, energético y espiritual. Entonces, es llevarte de la mano. Lo importante es darte cuenta que qué tipo de pensamientos tengo yo todo el día. ¿Estoy todo el tiempo pensando en negativo? O sea, desde ahí sí que puedo empezar una reprogramación consciente. ¿Qué tipo de pensamientos tengo yo constantemente? ¿Pensamientos tóxicos? ¿Pensamientos negativos? ¿O soy persona que piensa en lo bueno más que en lo negativo? Desde ahí me tengo que dar cuenta que tengo que empezar a darme la oportunidad de que estos pensamientos son míos, son recurrentes, qué es lo que me está hablando de mí que tengo que sanar. Lo mismo sucede con mis emociones. También lo mismo sucede con mi cuerpo físico. A veces los cuerpos físicos están tan tremendamente parasitados, que empiezas a tener constantemente pensamientos y emociones tóxicas. Por lo mismo, porque a veces tienes entidades, larvas, situaciones, y todo esto necesitas limpiarlo, para realmente alinearte con tu propósito y con tu verdad. Y esto es reprogramación consciente. Tenemos que darnos cuenta que todo en este camino que estamos dando evolutivamente y que, bueno, el del 2020 supuso para mucha gente un parteaguas, un empezar a ver, donde la gente se bifurcó, se tomaron dos caminos. Hoy hay gente que dice, bueno, gracias a eso hoy desperté, estoy reevaluándome todo. Y hay grandes engaños que han sido puestos sobre la mesa en la humanidad. Esto es algo que en este despertar de conciencia nos damos cuenta que, wow, teníamos los ojos bien cerrados. Pero más allá de que teníamos los ojos bien cerrados y de que no veíamos muchas cosas, sabemos que hay una parte en esta 3D que se está desmoronando. Es este momento que estamos viviendo apocalipsis, este momento de las revelaciones, es decir, de las verdades que tienen que ser mostradas. Y a veces la única forma que tiene el ser humano de ver las cosas es a través del dolor. El dolor es un gran maestro. Tú y yo lo hemos vivido a través de nuestras hijas, a través de nuestras situaciones personales, donde hemos llevado esto a otro nivel. Entonces, en lugar de quedarme en la posición de víctima, hemos ido en la búsqueda de soluciones, de alternativas, y eso nos ha llevado a ser quienes somos en este proceso. Entonces, esto
justamente las situaciones como las que se vivieron en 2020 también ayudaron a que muchísimas personas vieran el panorama con otros ojos. Estamos en un momento donde efectivamente la ciencia está siendo cuestionada, ¿eh? La religión está siendo cuestionada. Estos son los cuatro jinetes del apocalipsis que están cayéndose y desmoronándose. La ciencia, la política, la religión, la economía, todo se va a desmoronar porque evidentemente no funciona para el bien mayor. Entonces, estamos dando también este salto cuántico desde todos los ángulos, social, político, económico, o sea, todo te tiene que desmoronar en este proceso y ahí nos vamos a dar cuenta cuántas programaciones a través del sistema en el cual vivimos estamos imbuidos de forma constante y ni siquiera lo cuestionamos, siempre pensamos que los gobernantes están para nuestro bien, para ayudarnos, y esto pues definitivamente a la gente creo que ya le ha quedado muy claro que no es así, o que la ciencia estaba para ayudarte y beneficiarte. Hoy, bueno, clarísimo está que las farmacológicas están, pues eso, para hacer negocio, no para mantenerte sano, ¿no? En ningún momento. Te tratan de tener codependiente de determinadas sustancias constantemente. Y eso es parte de su negocio, pero no de tu bienestar. Entonces, todo esto sirve para ver con otros ojos. ¿Por qué? Porque empiezas a hacerte consciente y entonces empiezas a ver desde aquí arriba el mapa general con otra visión, ¿eh? Pero tienes que darte cuenta cuáles son las cosas que a ti te arraigan o a las cuales tú te apegas conscientemente para seguir manteniendo y perpetuando determinadas situaciones en tu vida. Porque cada uno de nosotros tiene que hacer este trabajo de manera personal. A uno le cae el 20 escuchando este programa, escuchándote a ti, escuchándome a mí, escuchando, ay, pues aquí esto no lo había visto de esta manera. Ah, pues aquí no lo había visto con estos ojos. Estamos en un momento de entrar en una coherencia multidimensional, unificación, cuerpo, mente, alma y espíritu, en una resonancia con la nueva tierra. Esto que se habla a veces de la noche oscura del alma, ¿no? Que bueno, también desde el chamanismo y desde las plantas maestras que se utilizan en la Amazonía, se dice que uno tiene que atravesar una muerte simbólica, ¿no? Que también es esta noche oscura del alma. Em, ¿Tú crees que en este tiempo se está propiciando por la energía que hay para este salto cuántico, que las personas enfrenten este espacio, atraviesen este camino para el salto, o crees que hay otras formas que se están presentando ahora para el aprendizaje? Bueno, yo creo que la noche oscura del alma, hay gente que dice, uy, pasa una cosa, una situación grave y ya con eso estoy dando mi noche oscura. Bueno, yo creo que entonces mi noche oscura duró como 30 años, Pero realmente Ujú. esto es muy relativo, no es condicionado a, uy, pasé por esta circunstancia y ya con eso pasé mi noche oscura. Es un decir que está interesante, pero que yo creo que va mucho más allá. Va en entender tu propia vida, ¿eh? ¿Para qué? Y justamente una de las cosas que más le molesta al ser humano es pasar situaciones, dificultades, problemas, enfermedades, dolores, traumas, pérdidas. Cuando vive una situación de ese tipo, uy, la vida está en contra mía, Dios está en contra mía, todo está en contra mía, porque esto es parte del condicionamiento. O sea, Dios, inclusive hay gente que dice, ¿cómo estoy viviendo yo este castigo? Hay gente que a la pandemia le dice, estamos viviendo el castigo de Dios, no lo merecíamos. O sea, Ujú. hay una serie de condicionamientos, Mariana, que la gente justifica porque considera que Dios es ese castigador, porque esto viene de los condicionamientos y de las programaciones. Entonces, uno tiene que darse cuenta en dónde estoy cayendo en determinados programas, que a lo mejor algunos son míos y a lo mejor otros son de mi abuelita,
pero lo repito en automático. Y la gente lo repite en automático como te subes a un taxi, uy, es que el clima ha cambiado tanto ahora, no sé qué. O sea, es invierno, sigue haciendo el frío en invierno y es lo normal que llueva, o sea, pero hay una serie de patrones que la gente repite en automático. Igual pasa con la noche oscura del alma. Hay muchísima gente que se aferra a darle una relevancia a ciertas cosas y se quedan grabados. Es que estoy en mi noche oscura del alma. Espérate. ¿Y qué vas a hacer con lo que te sucede? Ah, no, tiene que haber un cambio radical, ¿no? En uno, en cómo uno se proyecta y hacerse cargo Exactamente. ¿Eh? de lo que nos toca. Es que el asunto es ese, o sea, no es lo que me sucede, es qué hago con lo que me sucede. Me quedo en pan con lo mismo diciendo, ay, no, pues me tocó vivir esto, ¿qué le voy a hacer? Yo me hicieron esto, si no es mi pareja, si no es Dios, si no es el hospital, o sea, alguien siempre tiene la culpa allá afuera o asumo la responsabilidad de mi existencia. ¿Eh? Y fíjate que no hablo de mi vida, hablo de mi existencia, porque no es lo mismo, el ser el avatar físico que eres a tomar conciencia de la habilidad que yo tengo para responder ante la existencia que he venido a encarnar, y a llevarme este aprendizaje, porque si no sería como un vegetal viviendo en piloto automático, Realmente, como existencia eterna que soy, encarno en este cuerpo, para realmente tener experiencias. Y esas experiencias me tienen que llevar a tener aprendizajes, a rescatar mis aprendizajes, porque eso es lo que me voy a llevar, como existencia eterna que soy, como alma, eso es lo que me voy a llevar. Si yo paso por mi noche oscura del alma y ni siquiera genero un cambio de fondo, precisamente a veces el fondo que tengo que tocar requiere justamente que yo cambie de actitud, cambie de conducta, cambie la forma de ver la vida, empiece a hemos visto los grandes cambios que hemos hecho a lo largo de nuestra vida a través de situaciones difíciles a resolver. Y me gusta llamarles no problemas, sino situaciones difíciles a resolver. Cuando vives en piloto automático con que todo es salud y que todo es genial y que no me pasa nada, pues no enfrento nada y no vivo nada. Pero lo que recuerda uno de su vida son los momentos puntuales, difíciles, que te ha llevado a hacer grandes cambios en tu vida. Eso te ha llevado a dar este salto evolutivo, a dar pequeños saltos cuánticos que te hacen crecer, ser mejor humano, aprender de ti mismo, aprender por dónde no caminar para realmente no equivocarte de nuevo o no pasar por esa piedra de nuevo. O sea, a tomar acciones diferentes. Esto es justamente pasar tu noche oscura del alma y realmente crecer y evolucionar. Por eso yo siempre digo que no hay inclusive maestros tormentosos, sino que cada maestro tormentoso, o doloroso o situaciones son las que me han llevado a vivir y ser quien soy hoy. Entonces las agradezco y las bendigo, lejos de enojarme con ellas. Entonces las noches oscuras del alma son maravillosas, pero no te quedes mucho tiempo tampoco en el victimismo de esas situaciones. Sí, porque a veces no sé si te habrá pasado a ti, pero a mí me pasó muchas veces de atraer situaciones similares a mi vida, con de repente la misma energía con diferente personaje, ¿no? O sea, personas distintas que vienen con un mismo aprendizaje, ¿no? Entonces, yo le llamo que digo, uy, este es un bucle de tiempo, no aprendí esta lección, por eso se me presenta esta obra nuevamente para que ver si yo puedo trascender esto. No sé si te habrá pasado, pero creo que a mucha gente le pasa, ¿no? Especialmente nos pasa cuando tenemos el patrón, por ejemplo, mucha gente, ¿no? Elegir una pareja tóxica, ¿no? Termina con esa pareja tóxica y vuelve a traer otra igualita, ¿no? Que es otro personaje. Entonces, ahí es como, es bueno, es parte de esta noche oscura, uno a veces se siente que se muere ahí, ¿no? Pero no viene el aprendizaje y vuelve a presentarse. Y me he dado cuenta, cuando uno amplía un poco el espectro, que el bucle de tiempo, esto tiene que ver con nuestra existencia, a veces en las vidas, ¿no?
si te aparece un evento de otra vida que tú sabes que esto lo, no sé, te hiciste una regresión y viviste determinada situación. Y en esta vida, ¡pum!, se te vuelve a presentar, ¿verdad? Sí, y es muy frecuente ese tipo de cosas que se presenten si no las resuelves de forma diferente. Es decir, vuelve a presentarse y más en este momento porque si se han dado cuenta, estamos viviendo una vida y parece que estamos viviendo como 20 vidas, situaciones, montones de parejas. Antes tenías una pareja que te duraba toda la vida, ahora tienes una, otra, te separas, te casas, te vuelves, o sea, hay un montón de situaciones porque estamos cerrando muchas líneas de tiempo. Entonces, como estamos cerrando muchas líneas de tiempo, le estamos dando como el punto final, adecuado y armónico que no hicimos en otra vida a una situación. Es decir, a veces estamos teniendo parejas o relaciones con hijos o relaciones con familiares terminando ciclos anteriores de otras vidas. Esto es lo que en alguna ocasión me explicaron en canalización. Entonces, lógicamente, en este momento que estamos cerrando todas estas líneas de tiempo y estamos ahora sí que cerrando y concluyendo situaciones de forma armónica, si no hemos aprendido de forma adecuada y que como existencia, como alma, veníamos a aprender esto y no lo estamos aprendiendo, pues lógicamente se nos vuelve a presentar y se nos vuelve a presentar con el siguiente. ¿Por qué? Porque tu alma te está llevando a recordar que puedes elegir de manera diferente y que tienes además la forma y la conexión para co-crear también una acción completamente diferente creada por la creación cuántica desde una elección distinta. Cuando tú generas eso, en todo lo que es el entramado cuántico, se deslía absolutamente todo ese nudo energético y desbloquea también a todo tu transgeneracional, a todas tus vidas y a todas las personas, más bien a todas las almas involucradas en cualquiera de esos aspectos. Entonces empiezas a liberar y a sanar cuánticamente a muchísimas personas. ¿Mm? Justo te iba a preguntar esto que estás hablando ahora. Este reconectarse, ¿no? Este aprender a ir sacando capas de programas y entrar en uno mismo y hacerse cargo, ¿no? Esto implica una elevada de frecuencia cuando lo hacemos desde el amor, evidentemente. ¿Y cómo impacta eso a nuestro medio? Vamos a decir, a mis hijos, a mis padres, a mi familia, a los que viven en mi clan, y también y cómo influencia esto en lo que es lo colectivo, para el salto cuántico de la humanidad en sí, que tanto se habla Claro, hoy en día, ¿no? Que la Tierra va a ir exacto. a la quinta y todo esto, que mucha gente piensa que nos vamos a desmaterializar y materializar allá. O sea, hay mucho misticismo sobre eso. ¿Cómo lo ves tú eso? Mira, evidentemente cuando tú empiezas a sanar todo ese entramado cuántico que está hecho así como si fuera una gran, todo ese campo cuántico yo lo visualizo como una gran tela de araña. Y esa gran tela de araña en algunos vórtices donde se unen determinados puntos. Ahí hay determinados nudos que hemos generado con todo nuestro transgeneracional, con nuestros hijos, con todos nuestros amigos, familiares, demás. En la medida en que yo voy sanando y liberando, esos nudos es como si echaras polvos mágicos, se destraban y se liberan para todos. Es ahí donde empiezas a dar un saltito evolutivo, cada uno, y empiezas a afectar a todos, tanto a tu transgeneracional hacia atrás como a tu descendencia. Cuando tú liberas cierto patrón de comportamiento, por ejemplo, hay muchas situaciones en las familias que se viven de abusos, de abusos infantiles o de abusos a mujeres o de abusos de tener hijos, madres solteras. Y entonces, si tú te fijas en su transgeneracional, el patrón se venía repitiendo una generación y otra, y son patrones repetidos. En el momento en que alguien sana esa situación,
se libera eso y se deja de tener esa conducta, ¿eh? En la descendencia. Automáticamente liberas a todo el clan de esa carga, de ese patrón, de esa conducta, de esa situación tóxica. Cuando tú la sanas, estás aplicando el perdón. Y cuando tú perdonas, es realmente, entras en ese proceso de compasión, de misericordia, que no hablo de lástimas ni nada por el estilo, es de cordializar con tus miserias, es decir, con tus partes más dolorosas de ti mismo, para realmente tener esta compasión y este amor. Ahí es donde empiezas a elevar tu propio gradiente, pasar del dolor al amor y empezar a perdonar, a entender que todo esto que pasó tenía un para qué. Bueno, en este proceso, como humanidad, estamos cerrando montones de líneas de tiempo y dando este salto, bajo mi visión, para este proceso conciencial. Cuando hablamos de ascensión, es este proceso de ascensión, es una transformación, es un ver más allá de la forma, es transformarse. Si yo me quedo justamente haciendo lo mismo, no voy a dar ningún salto evolutivo a ninguna dimensión, porque no van a venir los marcianos a agarrarme, a llevarme a la nave y dar el salto. El salto es conciencial, es de conciencia, es pasar justamente este puente donde realmente empiezo a ver, realmente con otros ojos y me salgo de la lógica lineal de me hice, te hizo, y tengo que salirme de este patrón para entrar en la co-creación cuántica, para entrar en una visión diferente. Y ahí es donde a través de la conciencia sigue a la energía, empezamos a modificar y a entrar en nuevas líneas de tiempo. ¿Por qué? Porque como eres energía, frecuencia y vibración, tu vibración se convierte en la nueva tecnología y ahí es donde atraes desde lo que eres, porque no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Claro. ¿Mm? Entonces, cuando tú empiezas a convertirte en un ser armónico, en un ser amoroso, a entender tu propio mundo con otros ojos, a entender que si soy yo un ser divino encarnado, el otro también es un ser divino encarnado. Y si yo empiezo a tener esta concepción de que soy uno con el otro, porque mi ser y su ser son uno, y somos lo mismo, entonces también empiezo a quitarle hierro y todas esas cargas, y empiezo a ver al otro en su propia perfección. Entonces, desde ahí empiezo a tener una comunión perfecta con el otro, sin juicio, sin crítica, sin descalificación, y también sabiendo que trae todo el equipaje perfecto de fábrica. No le quiero solucionar la vida, no le quiero decir cómo hacer las cosas. Es perfecto, igual que yo. Ah, ¿Mm? Y de lo perfecto, pues aquí está lo perfecto. Entonces atraigo lo que soy y empiezo a atraer en esta nueva línea de tiempo porque yo ya estoy sintonizando con el dial mayor, con la Wi-Fi del universo. Entonces me voy a ir encontrando almas resonantes en mi camino y así me salgo de esos bucles repetitivos. ¿Por qué? Porque yo ya sané esa memoria. Entonces, cuando sano realmente esa memoria, mi existencia está en libertad de sincronizar y entrar en sintonía con diales diferentes, en la misma sintonía. Ahora sí que agarro mi radio en forma más armónica. bueno, yo voy a hacerte una última pregunta, ya estamos casi para terminar. En el chat de YouTube solo nos han hecho una pregunta, pero creo que tiene que ver con biomagnetismo, así que esa la dejamos para el siguiente programa. Cuando tú me entrevistes a mí, de repente la puedo contestar. Pero mira, hablaste del perdón, ¿no? ¿Verdad? Hay algo muy importante que la humanidad carga, muy, muy importante en aspecto sombra, que es la culpa, ¿verdad? El perdón a uno mismo, el aprender a perdonar a otros y a veces cuando se carga resentimiento, ¿verdad? Se carga odio, porque todo es como un hilo, está enhebrado dentro del mismo collar de emociones negativas, ¿no?
vemos como si fuera un nudo, ¿no? La historia con alguien, ¿no? Entonces hay personas que me dicen, no sé cómo perdonar, Ujú. ¿no? Entonces ahí te pregunto, Nieves, en esto que son estas herramientas de nuevo tiempo, que me gusta darle algún tipcito, ¿no? Alguna cosita a las personas como un hilito para que empiecen a trabajar en ellos. ¿Cuáles son los primeros pasos que debe recorrer un ser para aprender a perdonar? Bueno, para mí el factor principal es, esto lo estoy viendo desde el amor o desde el enojo, la ira, el coraje. O sea, ¿cómo le doy el perdón a algo o a alguien si yo estoy enganchada en esa situación? Es verdaderamente difícil. Entonces tengo que aprender a ver esta situación con otros ojos. O sea, nadie me hace nada. ¿M? Nadie me hace nada. Es justamente parte de la elección de mi alma al bajar a este plano. Yo me busqué los personajes. ¿M? Yo busqué, si yo tenía que aprender X situación, lo que estábamos mencionando hace un momento, si yo tenía que salir de un bucle porque repetía en vida tras vida X circunstancia y lo seguía repitiendo y yo vine a experienciar aquí, me busqué también mis maestros. Entonces nadie me hace nada, son los maestros que yo elegí. Este es el primer paso para entender que nadie te hace nada en este universo, que realmente el universo no te hace chingaderas, que eres tú, a ti mismo, habiéndote generado esta gran obra de teatro, a veces tan complicada, para que tu alma experiencie y aprenda determinadas cosas que necesitabas saber. Entonces, desde ahí empieza a cambiarte la visión, porque es mucho más fácil entender que si yo elegí mis personajes en este juego, no hay culpables afuera. La responsable soy yo. Y este es el primer camino para perdonar, es donarte a ti esta capacidad de comprensión y de empatía. Nadie te hace nada, ¿eh? Comprensión y empatía, justamente empatía y también uno pasa por la compasión también, ¿no? Cuando uno es Claro. empático puede ponerse en los zapatos del otro. Y sí, hay veces que a la gente le cuesta entender que aquellos que han venido a hacernos daño, entre comillas, son personajes que hemos puesto en nuestra vida y del cual hay un acuerdo de almas, ¿no? Y ahí también, bueno, están involucradas las leyes universales como por ejemplo la de causa y efecto. Ujú. Efectivamente, y es muy importante que la gente lo entienda, porque en ese momento en que a ti te cae el 20 y te cae esa ficha entendiendo que soy yo quien elegí con esta otra alma vivir determinada experiencia y que nadie es malo en esta película, sino que cada uno jugaba un papel, ¿eh? Un papel como si fuera una película, o sea, tú ves al actor, hace una película, y no se queda en el personaje, se sale, se va a su casa, se quita la ropa y adiós. Bueno, el problema del ser humano es que se queda metido en la película, de forma constante porque no entiende que es esa alma junto con esa otra alma, de ser a ser, los que hicieron ese acuerdo para bajar a ponerlo en una obra de teatro en física con estos avatares. Y entonces te quedas enganchado en la película permanentemente. Y yo conozco gente que tiene 60 años y está encanijada, ha tenido 3 matrimonios, pero está encanijada con el novio que tuvo a los 15 años porque no hizo y no se casó con ella y porque la engañó y porque... Entonces toda mi vida ha sido un desastre. Nunca entendió nada y toda su vida seguirá siendo un desastre. Y habrá pasado por 3 matrimonios, no sé cuántos hijos en el proceso, y todavía sigue amargada y encanijada con aquel primer novio que tuvo a los 15 años, porque se quedó enganchada en la primera película. Y por más que han venido otras películas, nunca soltó la anterior. Nunca entendió el para qué de aquella historia. Y esto es justamente parte del gran problema que tenemos para perdonar, porque no nos donamos a nosotros mismos esta compasión, es decir, esa pasión por comprendernos, paz en acción en todo momento para comprender quiénes somos en verdad, cómo se muestra este juego y esta gran proyección
Y si la gente entiende esto, bueno, automáticamente se te quita un montón de peso de encima, de cargas, de empezar a ver las cosas desde la conciencia, porque ahí es donde ves desde el supramental, ¿para qué estas almas hicieron este gran acuerdo? Y ya no me quedo en el arbolito, ya me quedo viendo el bosque completo. Claro, Y entonces el juego cambia, la visión cambia, la percepción de tu propia vida cambia y empiezas a abrazar tu propia historia con amor, con gratitud, ¿eh? Con una visión expandida donde ya no te quedas en el personaje, en me hizo, le hice. Yo cuando veo de pronto en grupos o en situaciones a los vecinos, o sea, que se pelean como niños chiquitos, me, me produce ya una ternura todo ese tipo de cosas, pero entiendo que es parte de ese proceso de recordis, de volver a escuchar y de volver a conectar con la voz de tu alma, y entonces ya te sales de esos viejos papelones de estar peleando con el vecino, de estar discutiendo por nimiedades, empiezas a salirte de todos esos patrones. Y ahí es donde estás dando un salto evolutivo con un gradiente energético y consciencial a otro nivel, claro. porque ya no caes, no te enganchas en juegos. Esto que dices de la película, hay un ejemplo que yo siempre pongo, lo que pasa que las nuevas generaciones no lo entienden bien. Los que hemos tenido la suerte de conocer los discos de vinilo, ¿te acuerdas los discos de Sí, vinilo? sí, Que claro. tenían una púa, entonces Sí, iba a la pista y cuando estaba rayado el disco, hacía ¡puc! Y volvía de vuelta y se repetía, ¿no? ¡Tic! Y se repetía. exacto, ¿no? Entonces vos venías y empujabas la púa para que caiga en otra pista. Para que saltara en otra pista. Es exacto, en otra línea de tiempo. Es Exacto, es un buen exactamente, ejemplo ese. ¿no? Pero para los Totalmente. jóvenes de ahora que nunca lo vieron, no saben de lo que estamos hablando. No lo entienden, pero realmente es así. Y entonces saltas a esa dificultad, la puedes saltar en el momento en que ¡pas! Te cae el 20 y dices, oh my God, me quedé enganchada en la película del principio. Y hay veces, y ahí es donde es muy importante, Mariana, el ego, que te tiene tan sometido porque te has vuelto su esclavo, el ego te dice, no, no, nosotros teníamos razón, eso no puede ser así, y te está todo el tiempo, comiendo el Saboteando. coco y alebrestando la loca de la casa, porque no quiere perder el poder, porque desde tu propio situación no quiere que tú digas, ya madre, me equivoqué en la forma de ver las cosas, ¿eh? Porque claro, eso representa doblegar al ego. Nunca lo vas a vencer, pero lo tienes que poner en su lugar. Así es. Que no te controle tu vida, que no seas tú su esclavo, sino que él se convierta en un compañero de viaje. Y eso es diferente. Sí, y el ego y la mente, el ego es como un esclavo de la mente, ¿no? Y la mente Exacto. distorsionada, con una emoción distorsionada, justamente crea una realidad, y como somos creadores de realidades, creamos realidades distorsionadas. Y Así bueno, es. Nieves, yo te agradezco mucho. Mira, ya estamos casi sobre la hora, porque ahora a los que nos están viendo, los invitamos a que se pasen a tu canal, ¿verdad, Nieves? Porque me vas a Exacto. entrevistar tú a ¿Mm? mí. Así que Recuerden que en mi canal me encuentran en YouTube como Nieves Martínez y en Facebook, Instagram y TikTok como Nieves La Patria Interior. Y ahora nos vamos a ir a YouTube, para entrevistar a Mariana, que tenemos todo un tema, también, sanación. Nieves, estás en Spotify, ¿verdad? Porque las personas que tienen Spotify te pueden escuchar. Tienes un Sí, canal ahí, ¿verdad? también ahí tengo Nieves Martínez en sintonía con el ser, que son todas mis transmisiones, y algo bien importante, las tertulias en sintonía con todos nuestros invitados las pueden encontrar ahí y esta queda ahí grabada, la van a poder bueno, esta no, la que tengamos con Mariana, y las van a tener ahí. Entonces disfruten de ellas corriendo, jugando, lavando los trastes o lo que sea, en todo momento estén conectados y en sintonía. Bueno, hay Gracias, algunas Mariana. preguntitas que quedaron ahí, a las chicas que están preguntando de cómo iniciar el proceso de perdón. Nieves lo habló hace un ratito, así que los invitamos a que repasen este video si es que ya entraron
empezado, ¿sí? Y bueno, ahora nos vemos en tu canal, Nieves, ¿sí? Gracias, Un Mariana. abrazo, Gracias a ¿sí? todos. Bendiciones para Gracias, todos. muchas gracias.